que no esté Tina aquí, pero a lo mejor me está oyendo, porque cuando esta mañana me la he cruzado, me he dicho, ¿sabes que hace 4 años y 10 días empezamos a predicar Mateo? Hace 4 años y 10 días. ¿Y que empezaste tú? Digo, amigo, eso es estar atento a una predicación y lo demás son tonterías, ¿eh? 4 años y 10 días llevamos estudiando el libro de Mateo. Y yo creo que ya somos todos unos expertos y yo tengo el gran privilegio de terminarlo. Esto es... ¿Qué más se puede pedir? Qué bien. Pues sí, la verdad es que... ¿Habéis aprendido? ¿Habéis aprendido cosas del Señor? Sí, que es un tesoro el libro de Mateo, ¿verdad? Es una bendición. Damos gracias a Dios por este libro. Hay más libros, ¿eh? Quedan 65 más. Estamos en ello. 4 años y 10 días y bueno, y voy a dar un punto dramático. No sé si ¿sabéis cuál es el libro que estudiaremos a continuación? Os lo dejo ahí. Emoción. Sí, venga, Esdras. Vamos a estudiar junto con la Lipa, siguiendo el mismo plan, el libro de Esdras. Muy bien, pues Mateo 28. Mateo capítulo 28 y el versículo 16. Mateo capítulo 28 y versículo 16. Han pasado cosas, ¿verdad? Cristo Jesús estuvo predicando, el sermón del monte, dijo cosas que nadie más había dicho, enseñanza con los discípulos, conversaciones con los discípulos, va a Jerusalén, en Jerusalén es capturado, él entrega su vida, muere en la cruz por los pecados, resucita, 2 mujeres se acercan a la tumba y ven algo sorprendente, Jesús ha resucitado. Y dice Mateo 28, 16, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y os aseguro que estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Muy bien, pues en las notas veis que le he titulado Un plan para hacer discípulos. Un plan para hacer discípulos. Este es el plan de Dios, ¿no? Y la idea central es, Dios nos llama a ser discípulos conscientes del poder de su presencia. Porque es muy interesante, antes del mandamiento de ir a hacer discípulos, Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, primero viene la declaración de autoridad y luego el tema de la gran comisión, ¿no? La gran comisión. Se me ha pasado en mis notas y he puesto por ahí la GCI, no es Gran Canaria, es la gran comisión, GCI. Lo he puesto abreviado, se me ha pasado. Muy bien, y así que los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿Dónde fue crucificado Jesús? ¿En qué ciudad? Bueno, a las afueras de qué ciudad. Vamos a matizar Jerusalén, ¿no? Jerusalén, ¿dónde estaba? Si tenéis el mapa de la Tierra Santa, ¿está en el sur o en el norte? En el sur. ¿Y Galilea dónde está? ¿En el sur o en el norte? En el norte. O sea que Jesús es crucificado y resucita en el sur y le dice a los discípulos, iros a Galilea, al norte. ¿Por qué? Qué gran ocasión de coger y de darle a los fariseos en las narices, diciéndole que qué guardia romana en la tumba, ni qué tonterías, ¿eh? ¿Sabéis quién soy yo, ¿Veis estas señales? ¿Ahora qué? ¿Listos? ¡Qué gran ocasión de cerrar bocas! Pero Jesús se va a Galilea. Cuando toda la acción estaba en Jerusalén,
Se va a Galilea, más retirado, que las cosas estaban más tranquilitas por ahí. Los tiempos de esa época no es como hoy en día, ¿no? Hoy en día te metes en internet y sabes lo que está pasando en la India. Pero ahí, y se van a Galilea, que están las cosas más tranquilitas, y busca un sitio retirado, un sitio familiar, porque esta gente eran galileos. Ya sabéis que en Jerusalén tenían poco aprecio por los galileos. Los rabinos de la época decían, si quieres buscar a Dios, ve a Jerusalén, si quieres enriquecerte, vete a Galilea. Esta gente son de negocios, pero conocen poco a Dios. Y en ese sitio retirado, familiar, lejos del jaleo de Jerusalén, el discipulado continúa. Yo creo que esta es la idea. Jesús ha estado 3 años y pico con los discípulos. ¿Haciendo qué? Discipulándoles, enseñándoles. ¿Y tú piensas que el discipulado acabó con la resurrección? No. Dice el libro de Hechos, el capítulo 1 y el versículo 3, que Jesús estuvo 40 días con los discípulos. Es decir, que el discipulado, por decirlo así, estaba incompleto. Jesús estuvo 40 días más con los discípulos, completando su formación, su enseñanza. De verdad, el Señor hace las cosas de una manera diferente. Yo, si tuviera el atrevimiento de darle consejo a Jesús, le diría, pero ¿qué Galilea? Vete a Jerusalén. No. Y Jesús dice, es más importante seguir con estos poquitos. Pero Señor, que es que antes eran 12 y ahora quedan 11. Ya sabes lo que pasó con el otro. No, hay que seguir con ellos. Hay que seguir trabajando con ellos. Invirtiendo tiempo de hacer preguntas, de ver a Jesús, de comer con Él, como dice Juan en 1 de Juan capítulo 1, lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestras manos tocaron. Es que estuvimos con Él, lo vimos comer, no era un fantasma, estaba resucitado de verdad, estuvimos 40 días con Él. No era una aparición, es que estuvo realmente con nosotros y Jesús dedica tiempo a esa formación, a ese discipulado. Esto nos tiene que hacer pensar mucho. Nosotros valoramos mucho las reuniones grandes, ¿verdad? Tienen su importancia, reuniones grandes, pero la preparación, el trabajo del cristiano, el trabajo que el Señor Jesús nos encomendó, es un trabajo personal, en grupos más pequeños. La enseñanza es más efectiva en las distancias cortas. Y si Jesús, que es el maestro, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Jesús es el maestro. ¿Para qué nos vamos a inventar otra cosa diferente de la que él ha hecho? La idea es, si Jesús es el maestro, aquí el que manda es él. Vamos a seguir su método. Su método. Y si Jesús, que es el maestro, dedicó tanto tiempo a tan poca gente, lo que nos está enseñando aquí es que vale la pena dedicar mucho tiempo a pocos en lugar de a grandes auditorios. Este es el modelo de discipulado, la manera de hacer discípulos. Invertir tiempo, sangre, sudor, lágrimas a unas pocas personas. Los 4 evangelios no solo son una narración, son un manual de discipulado. Nosotros lo leemos, empezamos hace 4 años, 10 días, y leemos lo que Jesús dijo, cómo pensaba, qué es el reino de Dios, un montón de cosas. Pero no solo es lo que Jesús está diciendo, es cómo lo está haciendo. Él está cogiendo a unos pocos y los está discipulando, los está entrenando, los está preparando para ser realmente seguidores de Él. Y nosotros debemos seguir sus pasos. En el año 1600, el pastor Richard Baxter se dio cuenta de que había gente en su iglesia que ignoraba cuestiones básicas de doctrina. Esto yo me lo he encontrado, no en esta iglesia, pues todos sois muy buenos, muy santos y gente formada, pero lo he visto en otras iglesias. Y el pastor Richard Baxter en el año 1600 se encontró que había gente que ignoraba que Jesús resucitó, que volvería por segunda vez físicamente. ¿Qué significa que Cristo Jesús murió en la cruz? Ignoraba un montón, gente de su iglesia. Era un pueblo que se llamaba Kidderminster, con 800 hogares, más de 2.000 personas. Y era un pueblo que le llamaban pueblo rudo, ignorante y parrandero. ¿Sabéis qué es parrandero? No panadero, parrandero. Me gustaba la fiesta.
Sí, sí. Entonces, él cogió y dijo, ¿qué ha hecho Jesús? Dedicar tiempo a la gente, ¿no? Pues yo voy a hacer lo mismo con mi congregación. Y se dedicó a visitar los hogares y a estudiar con ellos. A ver, y dice, tú, esto no es nada del otro mundo. Nosotros tenemos células, tenemos discipulados. Sí, pero para muchos es algo novedoso. Y se dedicó a invertir tiempo. Y la gente, que Jesús resucitó. Pero hermano, ¿usted cuánto tiempo lleva yendo a la iglesia los domingos? Pues 20 y tantos años. Pues es la primera vez que me entero que Jesús resucitó. Dios mío, ¿esto qué es? Bueno, pues es sorprendente, ¿no? Que a veces los pastores pensamos que con lo que se predica el domingo es suficiente, pero a veces cuando te pones a hablar con ciertas personas te sorprende. Esto lo conté en una ocasión, en una reunión de universitarios en GBU. Termina la comida, estamos comiendo unos pocos, charlando, y estaba hablando yo con varios amigos míos de la segunda venida de Jesús. Y una chica, que Ángela conoce, chica de iglesia, hija de creyentes, dice, digo, esto no puede ser broma ni hay una cámara oculta. Dice, ¿cómo? ¿Que Jesús va a volver por segunda vez? ¡Qué fuerte!, ¿no? O sea, a mí me da algo, la cita es literal. ¡Qué fuerte!, ¿no? O sea, a mí me da algo. Pero ¿tú dónde has estado todo este tiempo? Si tus profesores de escuela dominical se enteraran, les daría un jamacuco. Bueno, pues el discipulado continúa. Hay cosas que a veces los maestros pensamos que se saben, pero luego cuando hacemos preguntas nos damos cuenta de que no se saben lo suficientemente bien. Y Jesús dedica tiempo a dejar Jerusalén, dejar a los enemigos diciendo, no resucitó, dejar la mentira que había en ese momento, que los enemigos de Jesús se habían dedicado a esparcir la mentira de, no, los discípulos robaron el cuerpo. ¿Acordáis la predicación de Jorge, no? El domingo pasado. Y a Jesús dice, bueno, que sigan con la mentira, yo voy a seguir con estos hombres, voy a seguir dedicándole tiempo a estos hombres. Y yo estaría de los nervios, pero ¿están diciendo esto por...? No, esto es más importante, dedicar mi vida a estos hombres y completar 40 días intensivos de discipulado. Por cierto, Richard Baxter, el hombre el pastor inglés, dice que tuvieron que ampliar 5 veces la iglesia después de él hacer eso. Fue revolucionario. En esa época, que estaban acostumbrados a ir los domingos y sentarse y luego irse, y ya está, fin, fue revolucionario. Dice, algunos adoraron, pero otros dudaron, dice nuestro texto, ¿no? Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Quiénes eran algunos que dudaban? Seguramente esta es una afirmación elegante de Tomás y de algunos más que dudaban. En otros evangelios, esto es lo interesante de que tengamos más de un evangelio, que tengamos 4 evangelios. Tenía una compañera de trabajo que me decía, mira, a mí me resultaría más fácil creer si viera una foto de Jesús. Estábamos hablando del tema de la sábana santa, que ya muchos conocéis, ¿no? No voy a entrar en disquisiciones si no es. Entonces ella me decía, a mí lo de la sábana santa como que me seduce la idea, porque al fin y al cabo una foto de Jesús y... Bueno, pero aun en el caso que fuera real, aquellos que crean que es real, es solo una foto. Yo le dije, nosotros tenemos 4 fotos de Jesús, que dicen mucho más que una foto, que son la foto que le sacó Mateo, la que le sacó Marcos, la que le sacó Lucas y Juan. Y tiene mucha más información que simplemente una imagen. En otros evangelios vemos que estaban los discípulos ahí asustados y muertos de miedo. Y claro, les llega el comentario de 2 discípulas de Jesús, 2 mujeres, que dicen que han visto a Jesús resucitar. Y claro, aquello es un trastorno, aquello es... ¡Qué fuerte!, ¿no? O sea, a mí me da algo. Que Jesús ha resucitado. Pero si lo crucificaron, lo colgaron en la cruz. Hubo uno que le clavó una lanza y salió sangre y agua. ¿Y esto qué? Y aparece alguien, el más chulito quizás, el más echado para adelante, y dice, no, si yo no meto mis dedos en sus heridas, yo no creo. Y ahí salió la expresión, si no lo veo, no lo creo, ¿no? Y entonces es cierto que algunos dudaron, y dice el Evangelio de Juan, ¿no?, que Jesús se presenta a ellos, les dice, paz a vosotros, y le dice a Tomás, ¿querías agujeros? Pues mira,
Mete tus manos en mis llagas y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás ya se rinde a la evidencia. Esto es muy interesante porque estamos ante un relato histórico, real. No estamos ante un mito. Decía C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, cuando un amigo suyo ateo le dijo: oye, ¿tú te has leído el Nuevo Testamento? Y C.S. Lewis se quedó, otro profesor de la universidad, se quedó bastante sorprendido que su amigo, el ateo, le dijera: ¿tú te has leído el Nuevo Testamento? Y le dice el amigo ateo: para ser un mito, las referencias históricas son fiables, ¿eh? Y C.S. Lewis, que estaba acostumbrado a leer literatura mítica, leyendas de los celtas, hadas y todas estas cosas que luego su amigo Tolkien puso en otro libro, cuando se lee el Nuevo Testamento dice: esto no es un mito. Siendo fulanito gobernador de no sé qué provincia, cuando el censo y una cantidad de nombres, detalles, referencias históricas, aquí no estamos ante un relato mítico, estamos ante un relato histórico, ante un documento histórico, tan histórico como otros documentos históricos que nadie cuestiona. Y a mí, además de todo esto, lo que me da evidencia de que estamos ante un relato histórico es que los discípulos, si hubieran manipulado la historia, se hubieran puesto de guapos, buenos y valientes. Pero es que la historia es vergonzosa. Las mujeres, que se supone que son menos valientes que los hombres, según las leyendas, las películas y tal, las mujeres eran las que estaban al pie de la tumba y los hombres eran los que estaban encerrados. Dudaban y tenían miedo. Amigo, y vas a pasar a la historia así. Bueno, si vas a manipular el Nuevo Testamento, empieza por manipular esas partes donde quedas en peor lugar, ¿no? Si todo el mundo lo hace cuando cuenta una historia, y entonces le dije a mi jefe: ¿tú qué te has creído? ¿Que me vas a maltratar? Pues me voy. Y a lo mejor la conversación fue muy diferente, amigo. Pero bueno, tú la cambiaste por quedar bien delante de tus amigos en el bar. ¿Todo el mundo hace eso? Pues no, aquí estamos ante un relato verídico donde queda de manifiesto cómo son las cosas. Los hombres tienen miedo y las mujeres son valientes. Menos mal, ¿eh? Menos mal, porque si nadie hubiera creído, ¿verdad? Estamos ante un relato histórico. Estos son evidencias de la historicidad de nuestra fe. Son evidencias que Jesús se presenta entre ellos 40 días, donde no hay duda que murió y donde no hay duda que resucitó. Y cuando estos hombres les ponen entre la espada y la pared, y cuando Pedro se presenta en el templo diciendo: Jesús ha resucitado y todos vosotros sois culpables de haberle condenado, al dador de vida. Y cuando a Pedro lo ponen entre salvar la vida o seguir manteniendo que él ha estado con Jesús y que ha resucitado y que él lo ha visto y ha estado con él, Pedro muere. ¿Y quién muere por una mentira? ¿Quién muere por una mentira? Lo saben todos los policías. En cuanto al testigo poco fiable, lo amenazan y le aprietan las tuercas. Pero estos hombres escogen morir por mantener el testimonio de algo que es irrefutable. Ellos lo han visto, han estado con él. Esto es, sobre todo para aquellos que seáis estudiantes y que estáis todo el día ahí con luchas en el instituto, no tengáis miedo porque estamos ante una fe histórica y una fe con evidencias. Seguimos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Antes de que Jesús les dé el mandamiento que nosotros llamamos la gran comisión, la gran misión, Jesús les dice esto. Vamos a pararnos, vamos a pensar. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué Jesús dice eso antes de, por lo tanto, id y haced discípulos? ¿Qué tiene que ver la primera frase con la segunda frase? Pues muy importante. Jesús hace una declaración de omnipotencia. Yo todo lo puedo, yo tengo el control de todo. Y la da antes del llamado de hacer discípulos, creo que por dos razones. Primero, por la importancia del mandato que va a darles. Jesús les ha encargado a los discípulos una misión que supera su capacidad, sus fuerzas, su inteligencia y todo. Les ha dicho que vayan por todo el mundo, que mientras van por todo el mundo, sería la traducción correcta, mientras van por todo el mundo vayan haciendo discípulos.
enseñándoles, bautizándoles. Pero ¿quiénes somos nosotros? Somos pescadores, no pescaderos, pescadores. No somos gente de universidades rabínicas, no estudiamos con el rabino Shammai ni con el rabino Gilel, las dos grandes escuelas rabínicas de la época. Somos gente de oficio. No somos gente de argumentar, de convencer, de muchas letras. Por lo tanto, Jesús, antes de decir eso, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No, es decir, no hay nada que escape de mi control. No hay nada. Así que estar tranquilos, porque vosotros estáis de mi lado. Estáis conmigo. Les dice esto para darles confianza y seguridad de su presencia y de su poder con ellos y en ellos frente a los enemigos tan terribles que tiene el Evangelio. Vienen persecuciones junto con la predicación, y Jesús lo había anunciado, ¿no? A mí me persiguieron, a mí me mataron, a vosotros también os van a hacer lo mismo. Vienen problemas económicos, dificultades, malos entendidos entre hermanos, malos entendidos con gente de fuera. Y pensamos, esto nunca va a salir adelante. Esto nunca va a salir adelante. No tenemos dinero, no tenemos permisos, no tenemos capacidades, nos faltan recursos por todos lados. Y el Señor Jesús dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene toda la autoridad. Él habla y se hace la luz. Él habla y Lázaro sale de la tumba. La obra de Dios es algo sobrenatural. Tiene tantos enemigos que uno no se explica cómo puede salir adelante. ¿Verdad que sí, pastores? ¿Esto cómo funciona? Si además metemos la pata de cada 3 veces, metemos la pata 2 veces. ¿Cómo funciona esto? La obra de Dios es algo sobrenatural. Un hermano en el retiro de jóvenes en diciembre me decía, hablando del crecimiento y de la obra, y me decía un hermano argentino, me decía: hermano, si puedes explicarlo, es que no viene de Dios. Entender bien esta frase, ¿no? Esto no es algo humano, es sobrenatural. Podemos explicar muchas cosas, estrategias, métodos, pero el crecimiento y el éxito de la obra lo da Dios. Lo da Dios, no depende de nosotros. Si dependiera de mí, estaríamos perdidos, ¿no? Así que pensadlo así, ¿no? Estamos del lado del Dios omnipotente. Él es Dios, Él está con nosotros. Él cuida de la obra, de su obra, y cuida de nosotros. Y Él la lleva a cabo incluso a pesar de nosotros y de nuestra incompetencia. ¿No vamos a estar confiados y tranquilos? Yo tengo un amigo que dice, este chiste lo puedo hacer aquí porque hay confianza, ¿verdad? En otro sitio a lo mejor me entenderían mal. Me decía: hermano, trabajo como un arminiano pero duermo como un calvinista. Es decir, trabajo como si todo dependiera de mí, pero descanso como si todo dependiera de Él. Así debemos vivir. Oye, esforzado, aquí no estamos haciendo un llamado a la vagancia. Bueno, todo depende de Dios, por lo tanto me voy a retirar a mi casita en la playa y voy a disfrutar. No. Yo trabajo como si todo dependiera de mí, pero descanso como si todo dependiera de Dios. Y Dios obra, aquí lo vemos. Y la historia, la pequeña historia de esta pequeña iglesia de Hortaleza, yo creo que es un testimonio vivo de que a pesar de las grandísimas dificultades que hemos tenido en momentos muy, muy, muy críticos, aquí estamos. El Señor nos ha ayudado. Y cada reunión de iglesia decimos, pues no sabemos cómo funciona esto, pero el Señor cuida de nosotros. Y si alguien hace pronósticos, que a veces alguien de fuera ha hecho pronósticos, pues el Señor los ha frustrado, porque esta es la obra de Dios. Hemos hecho muchas cosas mal, seguramente seguiremos equivocándonos, pero el Señor es el dueño de la obra. El llamado a discipular y hacer discípulos, bautizar y enseñar. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí tengo que hacer un poquito de explicaciones previas. ¿Qué es un cristiano? ¿Y cómo se hace alguien cristiano? Esto recuerdo que fue una pregunta que me hizo un joven a mí. ¿Cómo me hago cristiano? Muchos amigos nuestros piensan que, digamos, en el cristianismo entras por la administración de una serie de requisitos, ¿no? Eres de una familia cristiana, por lo tanto tus padres
Te bautizan, te llevan a la iglesia, te llevan a una serie de clases y tú eres cristiano porque caíste ahí. Si hubieras caído en otro sitio serías musulmán o serías rastafari, lo que te hubiera tocado, lo de Jamaica, es decir. Ser cristiano no es simplemente algo que tiene que ver con dónde hayas nacido o en qué familia has nacido. Ser cristiano tiene que ver con en quién has creído. El cristianismo se extiende por la predicación del Evangelio, que es que Cristo Jesús ha venido a este mundo para reconciliarte con Dios. Y por medio de la cruz, Él ha recibido el castigo de tus pecados, para que tú puedas ser libre de tus pecados y puedas tener una conciencia limpia delante de Dios. Y Él ha resucitado para que tú seas justificado, seas declarado justo delante de Dios, por medio de la confianza en Él, por medio de la fe en Él. Así que ser cristiano es un acto de fe, de doblar tus rodillas y decirle: Señor, reconozco que soy pecador. Cristo Jesús, te pido que me salves, que me perdones mis pecados, porque yo creo que tú en la cruz moriste por mis pecados. Qué sencillo. Todos los niños que están aquí, en las clases de aquí, lo conocen, esta historia, y lo saben perfectamente. Así que el cristianismo se extiende por medio de la predicación del Evangelio y se entra en la vida por medio de la fe y el arrepentimiento en Jesucristo. Pero aquí no está hablando tanto de la predicación del Evangelio. Si nos ceñimos al texto, está hablando de hacer discípulos. Hacer discípulos. De bautizarlos, y dice: y ya cuando los bauticéis os olvidáis de ellos, porque ya son cristianos, adiós, muy buenas, amigo, ya eres cristiano, Dios te bendiga. Amén. No, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sigue el trabajo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No se acaba el trabajo en el bautismo. Nosotros los cristianos que tenemos como única norma de fe y conducta la Biblia, entendemos que los pasos son los siguientes: predicación del Evangelio, aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador, bautismo. Por lo tanto, el bautismo lo administramos a aquellos que primero han entendido el mensaje del Evangelio. Un niño no lo puede entender, o no, un niño sí lo puede entender, un bebé no lo puede entender, porque no sabe hablar, no entiende muy bien todavía. Pero cuando la persona ha alcanzado cierta madurez, y eso depende mucho de una persona a otra, puede entender el mensaje del Evangelio, creer y arrepentirse. Y luego viene el bautismo. No lo hacemos al revés. Primero el bautismo y luego predicamos el Evangelio. Este es el orden que nosotros encontramos en la Biblia y que seguimos con la ayuda del Señor. El cristianismo se extiende por medio de la predicación, pero aquí el Señor está hablando de la extensión del cristianismo por medio del discipulado. Es muy interesante el texto y quizás diferente a lo que nosotros pensamos. A veces nosotros pensamos en campañas, reparto de folletos, club de buenas nuevas, y todo eso está bien. No estoy hablando mal de eso. Todo eso está bien y yo creo que es necesario y tiene su lugar. Pero aquí está hablando de discipular. Y cuando hablamos de discipular, ¿qué es discipular? Pues coge Mateo 1, pásate 4 años y 10 días leyéndolo y sabrás. Todas las predicaciones están en internet, esto es publicidad, iglesiaalfayomega.info, y ahí está todo explicado. ¿Qué es el discipulado? Lo que Jesús hizo durante más de 3 años con sus discípulos. Lleva tiempo, el discipulado. No es 6 clases de preparación al bautismo, lleva mucho más tiempo. Así que no estamos hablando de campañas, estamos hablando de hacer discípulos, de una enseñanza cercana, basada en las relaciones, en el ejemplo y en la palabra de Dios. Habla de bautizar y de enseñar y de cuidar a aquellos que han creído y han sido bautizados, de seguir cuidándoles y de seguir enseñándoles. Hay un libro de Robert Coleman que se llama El Plan Maestro de Evangelización, os he puesto ahí la cita, y dice: esto significa que se debe hallar algún sistema mediante el cual a cada convertido le es asignado un amigo cristiano a quien seguir hasta que él o ella puedan guiar a otro. El consejero debe permanecer con el nuevo creyente el mayor tiempo posible, estudiando la Biblia y orando con él o ella y a la vez respondiendo preguntas. Bueno, esto es lo que vemos con Jesús. Tiempo, relaciones, enseñanza, transparencia.
Es muy fácil predicar desde el púlpito. Es muy fácil. Solo hay que tener 2 dedos de frente. Y con un dedo sobra. Es fácil porque puedes dar una imagen de lo que no eres. Le pasa a todos los predicadores. Todos los predicadores parecen muy buenos y muy santos. Bueno, y si hablas con su mujer, dice, sí, es bueno, a veces es santo, a veces no es tan bueno. Puedes dar una falsa imagen, pero en el discipulado no. En el discipulado estás a pie de calle durante mucho tiempo y conocen tus miserias y tus pequeñeces. Hace tiempo, me acuerdo que Javi y yo fuimos y Marimar también estuvo, a un curso de discipulado, ¿no? Y te decían, humildad, los 3 principios del discipulado son humildad, transparencia y relaciones. Jesús forjó una amistad muy profunda con sus discípulos. Ellos conocieron a Jesús, no solo sus palabras, una serie de clases. Y Jesús les conoció a ellos. Y por medio de esa relación, ellos fueron creciendo en el conocimiento de Dios. Voy a contaros una historia personal. Cuando yo tenía 18 años, que fue cuando el Señor me encontró, yo estaba bastante confundido. Sigo un poco confundido, la confusión de vez en cuando se va a diseminar. Pero yo tenía un colacao mental importante. Venía de los testigos de Jehová y estaba hecho un lío, ¿eh? Pero lío. Un pastor estuvo estudiando conmigo unas clases de preparación al bautismo. Una serie de clases, 10, 12 clases. Y, pues, ¿qué hice? Pues, el procedimiento estándar, ¿no? Luego ir a la iglesia los domingos. No duré ni un mes en la iglesia. Después de un mes de domingos, dejé de ir a la iglesia. Nadie se preocupó por mí tampoco y se ve que no se notó mucho en mi infancia. Y estuve un año sin ir a la iglesia, con un cacao. De vez en cuando fui al Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Ya sabía muchas cosas sobre Jesús, la salvación, el perdón de pecados, la fe en Él, la seguridad de salvación. Lo había estudiado, pero no lo había integrado en mi vida. Y un verano, buscando libros, conocí a un cristiano, me hizo una serie de preguntas, me hizo pensar y me invitó a ir cada día a la librería con él, a estudiar, a leer la Biblia y a hacer las preguntas que tuviera. Estuve un verano entero dándole la brasa a este buen hombre. Todo el verano. El verano de un estudiante, no el verano de un currante. El verano de un estudiante que es, lo siento, estudiante, no es... Lo digo desde la envidia, ¿eh? Verano de estos de 3 meses. Bueno, pues estuve todo el verano con él día tras día, leíamos la Biblia y fue mano de santo. Algunos dirían, bueno, pero es que este hombre era un hombre espectacular. Por cierto, él ve el canal de vídeo, así que es un hombre normal, con sus carencias, como cualquiera de nosotros, y con sus limitaciones, como cualquiera de nosotros. Pero él compartió conmigo lo que él sabía y me dedicó tiempo. Y si no hubiera sido por ese discipulado, que luego se extendió, yo me fui a vivir a Granada y estuve casi 3 años viviendo ahí, o 2 años, pues hubiera seguido como un pajarito picoteando por allí, pero insatisfecho y sin haber conocido qué es ser un cristiano. Hasta que alguien no me ofreció la posibilidad de compartir tiempo conmigo, yo no pude dar el paso de ser un discípulo de Jesús. Y eso lleva tiempo. A Jesús le llevó ¿cuánto tiempo? Más de 3 años. 3 años y medio, dicen. Le llevó tiempo, ¿no? Y yo creo que todos los creyentes tenemos que estar o discipulando o siendo discipulados. Debemos de aspirar a eso. También creo que algunos de nosotros nos hemos puesto un nivel tan alto de exigencias como, bueno, es que para discipular tienes que estudiar 5 años de teología en holandés. Que es difícil, ¿verdad, Dini? El holandés es muy difícil. Yo solo sé 2 frases, las repito continuamente y nunca las digo bien. Tienes que estudiar 5 años de teología, luego tienes que estudiar 3 años de máster y luego tienes que ir 10 años al campo misionero. Y entonces, a lo mejor podrás discipular. No. Lo digo en plan exagerado para que os riáis. Pero es verdad que yo me encuentro con muchos cristianos que discipular si yo no sé nada. No, tú sabes muchas cosas. Estos pescadores, pescaderos son los que venden pescado, ellos lo capturaban. Estos pescadores, ¿qué sabían?
tenían respuestas para todo, tenían una teología sistemática bien definida, de acuerdo al Instituto Teológico de Dallas, ¿no? Sabían lo que habían aprendido y compartían lo que tenían. Dios lo que pide de ti es que compartas lo que tengas, lo que has aprendido, que para alguien puede ser mucho, para mí fue mucho. Cuando yo tenía 20 años, 3 años después de aquello, más o menos, encontré a 2 chicos de la calle, chicos de la calle que habían aparecido por la iglesia, y empecé a reunirme con ellos. Yo tenía grandes lagunas y grandes luchas, pero empecé a reunirme con ellos. Lo único que sabía cocinar era espaguetis. Así que me lo llevaba a mi casa, a casa de mi padre, porque yo no tenía casa, y comíamos espaguetis, salíamos a correr, a hacer fútbol, pues nos gustaba todo lo del deporte, y íbamos hablando de la Biblia, pero de forma desordenada. Aquello era un desastre. No teníamos plan, no teníamos objetivos, no teníamos metodología. Empezábamos por Apocalipsis y acabábamos por Génesis, íbamos por no sé qué, luego hablábamos de Jesús. Aquello era un triste discipulado, caótico. Yo mismo no era coherente en mi testimonio en muchas cosas, por lo tanto aquello era terrible. Se juntaron más chicos de otras iglesias y años después, muchos años después, uno de esos chicos me dijo: para mí esos días fueron los más importantes de mi vida, porque estaba súper desconectado de todo, no tenía ni idea de nada, y para mí aquello fue súper importante. Y yo pienso, pero si solo comíamos espaguetis siempre, íbamos a correr y lo hacíamos todo mal. Lo poco que tú tienes para muchas personas es mucho. Y puede suponer un gran cambio en su vida, pero un gran cambio. Así que no te sientas intimidado por la tarea del discipulado que el Señor ha puesto en tus manos, porque tienes mucho que compartir. Aunque creas que no, tienes mucho que compartir. Y el cristianismo se contagia. Aunque sea poco, pero el cristianismo es más poderoso que un virus. Se contagia rápidamente. Y no hay defensas contra él. Así que, 2 preguntas. ¿Crees que tienes lagunas como cristiano, que estás atascado? Quizás necesitas un discipulado, quizás necesitas tiempo para... Y la iglesia te puede proporcionar, lo hemos tenido también antes, tenemos células, hemos tenido grupos de crecimiento los domingos, tenemos recursos para poder ayudarte. Segundo, Dios quiere de ti que seas un discipulador. Que lo que tienes, lo que has recibido y aprendido de Dios, lo compartas con otros. Y a nivel de ministerio, eso sirve de forma muy eficaz. Tenemos que recuperar la figura del aprendiz. Yo estoy a favor de las universidades, pero en los oficios antiguamente estaba la figura del aprendiz. El típico tío que no sabía nada y lo ponían en una herrería y el tipo, en cuestión de años, terminaba siendo un perito herrero. Llevas el mantenimiento del local, la informática, organizas reuniones y preparas todo. Bueno, coge a alguien más jovencito y ve enseñándole lo que tú haces y ve buscando tu relevo. Y esto vale a cualquier nivel. Los profesores de escuela dominical lo están practicando muy bien, por cierto. Y en todos los ámbitos del ministerio tenemos que seguir dando relevo, ¿no? Y dando oportunidades. Hace poco una profesora de escuela dominical decía algo que le he escuchado a otras profesoras de escuela dominical. Digo profesoras porque son todas profesoras, pero también admitimos profesores. Y decía, yo me he dado cuenta de que enseñando y dando clases de escuela dominical, la persona que más aprende soy yo. Esto lo escuchamos hace poco en la célula, por cierto, pero yo lo he escuchado a muchas otras profesoras. Esto es cierto. Mira, el cristianismo es como ir en bici. Funciona mientras estás en marcha. En el momento que te pares, la bici, ¿qué hace? Se cae. Así que avanza, sigue avanzando. Enseñando, es curioso, ¿no? Hay una frase muy misteriosa de Jesús que a mí me cautiva y es: por ellos yo me santifico a mí mismo. Y yo pienso, pero sí, ¿cómo que Jesús se santifica? Si Jesús ya es santo, es 3 veces santo. Y yo me he dado cuenta en el ministerio y lo saben los profesores de escuela dominical, que en el ministerio recibes más de lo que
haces, de lo que das. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo. ¿Esto qué es? ¿Salvación por obras? No. Está hablando de santificación, de mantenerte firme en la verdad. Porque enseñando estas cosas te las recuerdas a ti mismo y te vas fortaleciendo tú mismo en la fe, ¿no? Y la protección. Último punto, ¿no? Yo no me voy. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuánto tiempo lleva la Iglesia de Jesucristo en este mundo? Cuando hablo de la Iglesia de Jesucristo no me refiero a una organización visible, sino a el conjunto de todos los creyentes en Jesucristo. Y eso significa gente de distintas iglesias, aquí nadie tiene el monopolio, gente de distintas razas y de distintos niveles. Esa es la Iglesia de Jesucristo. Personas que han creído en Jesucristo, no organizaciones. Y en ese sentido me refiero a la Iglesia. ¿Cuánto tiempo lleva la Iglesia de Jesucristo? Pues casi 2000 años. 2000 años son muchos años. Y esta Iglesia y esta obra se ha llevado a cabo por gente imperfecta e indigna como nosotros, con limitaciones. Gente que tenía sus luchas, que a veces luchaban entre ellos, con sus certezas, sus dudas, sus errores, incluso errores doctrinales. Pero de todo hemos salido. El diablo tiene un sistema completo montado, que incluye la política, la economía, la publicidad, la televisión, el entretenimiento. Es el sistema que se llama mundo. Y lo leemos en Primera de Juan, el mundo. Una forma de vida que excluye totalmente a Dios. Es una forma de vida que te sirve para entretenerte, aprender, pero excluye totalmente a Dios. Y el diablo hace todo lo posible para alejarte del Evangelio y de la fe en Jesucristo. Bueno, pues la Iglesia y el Señor Jesucristo ha vencido al mundo y ha vencido al diablo. Y aquí estamos, a pesar de todo, ¿no? En medio de gran debilidad, perseguida, empobrecida, casi siempre en minoría, Cristo estaba en ella todos los días. Cristo es la luz que alumbra, el agua que sacia, el pan de vida. Es el Salvador y es el Señor. Cristo es la cabeza de la Iglesia, como dice Efesios 2:20. El dador de dones, el sustentador de la fe y el abogado frente a nuestras caídas. Cristo es el tesoro escondido, es la piedra preciosa, la esperanza viva, invisible a los ojos de los incrédulos, pero para nosotros escogido y precioso. Y real y presente en los escogidos. Él lidera la Iglesia y la protege. Él convence a los que no creen, edifica a los creyentes y envía al campo misionero. La obra es suya. Dice, ¿tú cuánto me he esforzado? Llevo todo el día trabajando, toda la semana, llevo años trabajando en la Iglesia y en la obra, pero te das cuenta que el éxito lo da el Señor. Es Dios, con mayúscula, y nadie puede frustrar los planes de Dios. Dios va a avanzar imparablemente. Nadie puede robarle a sus ovejas, nadie puede parar su obra. Incluso el mal testimonio de muchos creyentes, que a veces amenaza, el mal testimonio y el mal ejemplo de muchos creyentes, a veces creyentes entre comillas, y a veces creyentes de verdad, que cometemos errores, tampoco va a parar la obra de Jesucristo, porque Él es omnipotente y todopoderoso. Y terminamos con unas preguntitas de repaso. El Nuevo Testamento no solo es una narración, sino un manual de discipulado. El modelo está en sus páginas y en el ejemplo de Jesús. ¿Estás ansioso y estresado por causa de la obra? Profesores que lleváis la obra de teatro en Navidad, ¿conocéis esa sensación? Ansioso y estresado. Ni un niño se sabe un papel. Los padres no los traen, o los padres no tienen el disfraz, o no sé qué. Un niño está malo y apenas... Oye, y la obra de Navidad sale, ¿eh? ¿Cómo sale? Si lo puedes explicar, es que no es obra de Dios. Ansioso y estresado por causa de la obra, Él nos dijo que tiene todo el poder. La obra es suya. Es necesario seguir enseñando a los creyentes que ya se han bautizado. Ese es otro punto a recordar. Y Dios te llama a compartir con otros lo que has recibido de Él, a preparar a otros creyentes, sea mucho o poco lo que tengas. Porque el Señor nos bendiga y que nos ayude, nos siga ayudando en esta obra tan importante y preciosa como es la Gran Comisión. Y con esto cerramos el libro de Mateo.
Que el Señor nos ayude a atesorar estas lecciones tan preciosas. Amén.